Estimados hermanos y amigos, en esta ocasión yo quiero invitarles al libro de Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 13 y 14, que nos dice de la siguiente manera: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y el versículo 22 dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene pronto. Bueno, en las últimas exhortaciones que da Pablo a la iglesia de Corinto, les exhorta a velar, a estar firmes en la fe, a portarse varonilmente y esforzarse. Y dice, y hacer todo con amor, porque el que no amare al Señor sea anatema. Entonces, mis amados hermanos, en reflexión a estos versículos que acabamos de leer, quiero compartir con ustedes el tema, la manera de conducirnos hasta que venga Cristo. La manera de conducirnos hasta que venga Cristo. Vamos a orar. Padre Celestial, queremos meditar en tu palabra. Hable a nuestra vida y a nuestro corazón. De tal manera, Señor, que mientras esperamos tu venida, podamos vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el tema es la manera de conducirnos hasta que Cristo venga. Esta exhortación final del capítulo 16 de Primera de Corintios es una exhortación que el apóstol Pablo dirigió a los hermanos allí en Corinto, que hoy es pertinente para nosotros, los creyentes en el siglo XXI. Este pasaje nos habla de cómo vivir, cómo conducirnos, cómo comportarnos como creyentes, mientras ustedes y yo esperamos la segunda venida de Cristo. Dice que debemos velar, significa mantenernos vigilantes. Eso es lo que significa la palabra velar, mantenerse vigilante, alerta, despierto, en la vanguardia. Ese debe ser nuestro enfoque. ¿Sabe por qué debemos mantenernos vigilantes en la vanguardia, alerta espiritualmente? Es porque Cristo viene mientras esperamos su venida. Porque dice la palabra, tenemos enemigos espirituales. Por eso dice en el libro de Primera de Pedro 5:8, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por esa razón, espiritualmente, mis amados hermanos y amigos, ustedes y yo tenemos que mantenernos vigilantes, porque tenemos enemigos espirituales, Satanás y todas las huestes de maldad en las regiones celestes. Dice Efesios capítulo 6, versículos 10 al 11. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es la primera razón por la cual la palabra de Dios nos manda a velar. Debemos velar por nuestra propia vida espiritual. Debemos velar por la vida espiritual de nuestra familia. Debemos velar por la vida espiritual de nuestros hermanos en la fe, apoyándonos, ayudándonos. Velar. ¿Cómo? Para el que no conoce a Cristo, es estar listo, prepararse para la venida de Cristo. Ese es el consejo que el mismo Jesucristo dio en Mateo a sus discípulos en el capítulo 24. Dice, porque no sabían el día y la hora en que habían de venir, debieran mantenerse velando. Mateo 24, versículo 42 al 44. La otra razón por la cual ustedes y yo necesitamos mantenernos vigilantes es para no caer en tentación. ¿Recuerdan la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní? Cuando estaba orando en la última noche antes de ser apresado, dijo a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. Espiritualmente ustedes y yo tenemos que mantenernos alerta,
para no caer en tentación, para no ser sucumbido por la tentación. Velar implica también sabiduría espiritual. Nutrirnos de la palabra de tal manera que la palabra pueda mantenernos afilados, alerta espiritualmente. Por eso dice Primera de Pedro, sed sobrios y velad. Tenemos que estar con una mente clara, limpia delante de Dios espiritualmente para poder mantenernos en vigilancia contra las acechanzas del diablo, contra la tentación, para poder dirigir a nuestra familia correctamente. Velar también significa saber qué está pasando con su vida personal, su vida familiar. Pero al mismo tiempo, la palabra nos dice que ustedes y yo tenemos que estar firmes en la fe. ¿Por qué es importante estar firmes en la fe? Es porque esperamos la segunda venida de Cristo. ¿Cuántas personas comienzan en la vida cristiana, luego se apartan? ¿Cuántas personas comienzan y el enemigo de alguna manera pone trampas aún en los mismos círculos cristianos, y las personas se desaniman y se descarrían o no van más a la iglesia? Hoy están, mañana no están. Hermanos, ¿sabe por qué? Porque no hemos aprendido el principio de estar firmes en la fe. Muchos creen en Cristo, pero después dice que ya no creen. Mis amados hermanos, ustedes y yo que estamos esperando la segunda venida de Cristo, la segunda manera segura de conducirnos mientras esperamos a Cristo es estar firmes en la fe. ¿En la fe de quién? En la fe de Cristo, en la fe que hemos depositado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Necesitamos estar firmes en la fe porque hoy hay diferentes falsas doctrinas que ambulan por los medios, que no están de acuerdo a la Sagrada Escritura, a las enseñanzas y doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. Si ustedes y yo no estamos firmes en la fe, podemos ser arrastrados. Pero para estar firmes en la fe, necesitamos mantener siempre nuestra mirada en Cristo Jesús, nuestro Señor, como nos dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Con la mirada puesta en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando nos ponemos nuestros ojos en Jesús, Él nos ayuda a nutrir nuestra fe. Pero ¿cómo podemos poner nuestros ojos en Jesús si no conocemos la palabra de Jesús? Si no conocemos la doctrina de Jesús. Entonces, para poner nuestros ojos en Jesús y poder estar firmes, necesitamos alimentarnos de las enseñanzas de Jesús. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesucristo, no el ejemplo del hombre, no el ejemplo del ser humano, sino de Jesucristo. Entonces, estar firmes en la fe quiere decir que debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo, dice Filipenses 1:27. Estar firmes en la fe quiere decir mantenerse unánimes, en un mismo espíritu, combatiendo por la fe del Evangelio. El Evangelio de Cristo, el Evangelio de la salvación, el Evangelio de la muerte y la resurrección de Cristo como único medio para entrar en el reino de los cielos. Entonces hay que mantenerse firmes en el Evangelio. Tenemos que mantenernos firmes en el Evangelio de Cristo. También tenemos que mantenernos constantes, creciendo en el servicio del Señor, como dice 1 Corintios 15:58, de la siguiente manera. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Para eso, mis amados hermanos y amigos, ustedes y yo debemos refugiarnos en Dios, alimentarnos de su santa palabra cada día, con la disposición de ponerla en práctica en nuestra vida diaria. Para estar firmes en la fe, necesitamos, ustedes y yo, tomar la decisión de no movernos de lo que hemos creído,
de lo que hemos creído acerca de Cristo, que vino en carne, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y por medio de su sangre tenemos salvación, liberación y redención. No, mantenernos firmes ahí, porque van a venir enseñanzas que pueden confundirle a usted y que pueden decirle que Jesucristo no es el único medio de salvación o no es el Salvador. Debemos mantenernos firmes en la fe de Cristo. En tercer lugar, nosotros que esperamos la venida de Cristo, ¿cómo debemos comportarnos? Debemos comportarnos varonilmente, dice la santa palabra de Dios aquí en 1 Corintios 16, 13 dice: portaos varonilmente, varonilmente. El varón, por su género masculino, definido por Dios, creado por Dios, como dice Génesis 1:27, es diseñado por naturaleza a ser vigoroso, esforzado y valiente. Y es interesante que en 1 Samuel capítulo 9 y 10, 1 Samuel capítulo 4, versículos 9 y 10, los filisteos usaron la figura varonil, la naturaleza varonil, para apelar al ejército, para pelear contra los hebreos. Y en esa ocasión vencieron a los hebreos. ¿De qué manera? Dice, los varones, hombres esforzados. Me gustaría llevarle a este pasaje para explicarle, para que podamos entender un poquito mejor el tema esforzados varonilmente. Primera de Samuel capítulo 4. Primera de Samuel capítulo 4, versículos 9 y 10. Dice de la siguiente manera: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Era en relación a los filisteos. Entonces, portaos varonilmente significa ser hombre, esforzados, ser valiente. Esa es la naturaleza del varón. Entonces, el varón, Dios lo creó, lo diseñó para que sea vigoroso, esforzado, valiente. Entonces, portaos varonilmente. Eso es lo que quiere decir. Pero en relación a la fe, espiritualmente hablando, quiere decir que Dios nos ha llamado a ser esforzados, a ser valientes, a pelear la batalla, a ponernos en la vanguardia por el nombre de Cristo, por el testimonio del Evangelio. Vivimos en una época donde los hombres tienden a asumir actitud mujeril. Todo lo dejan a las mujeres. Una flojera espiritual. Portaos varonilmente tiene dos sentidos. Naturalmente significa, si Dios te creó varón, compórtese como varón. Esfuércese, no se comporte como mujer. Pero espiritualmente quiere decir que Dios quiere que ustedes y yo seamos valientes y esforzados en la vida espiritual, en la vida cristiana, de tal manera que podamos ser vencedores en el nombre de Cristo sobre el enemigo. Portaos varonilmente quiere decir que ustedes y yo, como hijos del Altísimo, necesitamos ser los que salen al frente espiritualmente para sacar nuestra familia adelante, para que nuestra familia conozca los caminos del Señor. Pero al mismo tiempo también en la iglesia, portaos varonilmente quiere decir que nosotros debemos esforzarnos, valientes y firmes, de tal manera que llevemos el Evangelio al pueblo de Dios y también a los perdidos. Todos los que tenemos la esperanza en Dios debemos ser esforzados, dice el Salmos 31, versículo 24. Esforzarnos en fortalecernos espiritualmente, esforzarnos en caminar con Dios correctamente, esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, no por nuestra propia
fuerza, sino con el poder del Espíritu de Dios. Alimentarnos de la palabra para que nuestra vida interior espiritual sea fortalecida, robustecida y para poder seguir adelante. Para portarnos varonilmente necesitamos ir en oración ante la presencia del Señor como hijo de Dios. Pedirle que nos llene del conocimiento de su voluntad, que nos dé sabiduría e inteligencia espiritual para andar como sus hijos aquí en la tierra, haciendo lo que a Él le agrada. Pero al mismo tiempo el pasaje no solamente nos dice que debemos esforzarnos varonilmente, y dice esforzaos. Eso va unido a varonilmente. Esforzaos en caminar con Dios, en hacer la voluntad de Dios, en levantarse temprano, prepararse para su devocional personal. Levantarse temprano el día domingo, prepararse para llegar temprano a la iglesia. Es parte de esforzarse en reunir a la familia cada noche para orar juntos y clamar al Señor por el mundo en que estamos viviendo, por nuestra propia vida personal, que Dios nos dé su gracia, su valor. Esforzarnos en levantarnos temprano en la mañana para buscar primeramente el rostro de Dios antes de salir al trabajo. Eso es lo que significa portaos varonilmente y esforzados espiritualmente hablando. Pero al mismo tiempo nos dice también en el versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Significa, mis amados hermanos, que también mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo, debemos servirle con amor. Servirle con amor. Servirle con pasión. Por eso dice el versículo 22 que leímos al principio, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. El Señor viene. Maranata, el Señor viene. Entonces, todo lo que vamos a hacer debemos hacerlo por amor, porque amamos al Señor. Porque yo amo al Señor, me voy a levantar, a acostarme temprano para levantarme temprano para buscar su rostro. Porque yo amo al Señor, me voy a esforzar en los caminos del Señor para hacer su voluntad y conocer más de su palabra. Porque yo amo al Señor, voy a dedicar tiempo a estudiar su palabra y no pasar tanto tiempo frente a una caja de televisión. Porque yo amo al Señor, voy a levantarme temprano para en la hora del culto estar a tiempo. Porque yo amo al Señor, voy a servirle de corazón, no para los hombres. Por eso dice, el que no amare al Señor, sea anatema. En otras palabras, sea maldito, maldecido. Cristo viene pronto. Entonces, mis amados hermanos y amigos, ¿cómo debemos conducirnos hasta que Cristo venga por nosotros? Número 1, mantenernos vigilantes. Una vida cristiana vigilante, alerta. Una vida cristiana en la vanguardia por el nombre de Cristo. Y si usted no conoce a Jesucristo, alístese, estar listo. ¿Cómo? Entregando su vida y corazón a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted conoce a Jesucristo, mantenerse alerta, orando para no entrar en tentación. Y también pedir a Dios sabiduría y discernimiento espiritual para reconocer la voz del maligno para no ser devorado por el maligno. La otra manera de conducirnos hasta que Cristo venga, debemos mantenernos firmes en la fe. Si usted decidió creer en Jesucristo como su Señor y Salvador, que nadie le mueva de ahí. Ni un doctor, ni un filósofo, ni un maestro, nadie. Manténgase firme en que Cristo es su Señor y su Salvador hasta el final. Mantenerse firme, pero también portarnos varonilmente, ser valiente por la causa de Cristo. Ser valiente, esforzados, ser valiente. Ir a la vanguardia en el nombre de Jesús, llevando la bandera del Evangelio a todo lugar.
pero al mismo tiempo hay que hacer todo por amor al Señor, porque amamos al Señor. Estimados amigos que están aquí presentes, ¿está usted preparado para la segunda venida de Cristo? Estimado hermano, ¿está usted viviendo, conduciéndose como Dios quiere mientras espera la segunda venida de Cristo? Las indicaciones sociales lo presentan, nos dan alerta de que Cristo viene pronto. Mientras ustedes y yo esperamos la venida de Cristo, esa es la manera en que Él quiere que vivamos. En los otros versículos 15 en adelante nos da otros principios de cómo conducirnos hasta que Cristo venga, pero lo vamos a ver en otra oportunidad. Que Dios le bendiga. Y si usted todavía no conoce a Cristo, yo quiero invitarle a entregarle su corazón a Él y decirle: Señor, quiero ser parte de aquellos que esperan tu venida. Yo quiero estar listo para tu venida. Quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte mi vida. Si usted toma esa decisión, Dios le bendiga. Dios le va a bendecir. Y si usted ya es creyente como su servidor, Dios nos recuerda aquí en su palabra que mientras esperamos su venida, debemos mantenernos vigilantes, debemos estar firmes en la fe, debemos portarnos varonilmente y esforzarnos, y debemos servir a Él con amor, con devoción, para la gloria y honra de su nombre. Dios le bendiga.